Seguramente tú también perteneces a una generación que oíste seguramente al maestro Lupin en el doblaje de Harry Potter. Claro. Pues ese tuve la suerte y la fortuna de doblarlo yo, de doblar su voz. No, no Y, puede y hago ser. teatro, sí, acuérdate por ejemplo de esa frase famosa que decía, ridiculous. No. Y entonces, tú eres justamente de esa generación. Sí. ¿Qué tal amigos de Radio Dem? Yo soy Peter San y tengo el placer de estar de nuevo en Radio Dem. Ya tenía rato de no estar aquí, desde que estaba estudiando ya tengo el privilegio de haberme graduado y ahorita estoy laborando en la universidad. Pero gracias a mi buen equipo de Radio Dem fui vuelto a invitar a participar aquí en la cabina de Radio Dem. Y el día de hoy estoy muy bien acompañado por un tipazo que yo lo conozco desde hace muchos años en la televisión, en el cine, y ahora va a estar en teatro y justamente queremos platicar un poco de eso. Rodrigo Murray, bienvenido. Mi querido Peter G., encantado de la vida de estar aquí platicando con todo el auditorio universitario y aquellos que ya se graduaron, felicidades. Enhorabuena, mi querido Peter San. Muchas gracias. Oye, estoy muy contento porque vienes a platicarnos un poco de tu obra, que es algo nuevo. Yo no sabía que hacías teatro, yo te conocí desde hace mucho en televisión. Entonces yo era de los que eran fanáticos de Doble Cara. Sí. Veía mucho Doble Cara con mis papás. Claro. Entonces, y seguramente tú también perteneces a una generación que oíste seguramente al maestro Lupin en el doblaje de Harry Potter. Claro. Pues ese tuve la suerte y la fortuna de doblarlo yo, de doblar su voz. No, no puede y ser. hago teatro, sí, acuérdate por ejemplo de esa frase famosa que decía, ridiculous. No. Y entonces, tú eres justamente de esa generación, Sí. la que lo vio pues de niño. Claro. Y trabajé muchos años en la televisión haciendo programas de concurso, haciendo telenovelas, haciendo series, y toda la vida me he dedicado al teatro. Ya perdí la cuenta del número de veces que es esta que estoy en Monterrey justamente haciendo teatro, y estoy feliz de la vida de estar nuevamente aquí. El día de mañana me voy a presentar en el Auditorio San Pedro a Excelente. las 8 de la noche presentando un monólogo escrito por mí que se llama Leonardo. Increíble. Sobre la vida de Leonardo da Vinci. Y justamente vi que tenía rato marinándose, ¿no? Desde el 2002. Es correcto, sí, desde hace un buen rato, y me gusta la palabra marinándose. Ok. Existía la idea de hacer un monólogo, y conforme me metí y me adentré en la investigación sobre Leonardo, me di cuenta que justamente para todo este auditorio universitario sirve, porque Leonardo tocó todos los temas. Okay. Fue botánico, fue paleontólogo, fue urbanista, fue arquitecto, fue matemático, fue pintor, fue escultor, fue filósofo. Cualquier término que nosotros utilicemos en la universidad, en cualquier rama, en cualquier categoría, en cualquier especialidad, Leonardo, como buen colibrí, picó esa flor. Era un hombre que estaba profundamente interesado y curioso de conocer más sobre el funcionamiento de las cosas, Claro. sobre los porqués de la vida. Y así, justamente con esa misma curiosidad, yo empecé una investigación que me llevó un poquito más de una docena de años. Ok. Investigándolo todo, leyendo biógrafos, leyendo notas de su vida, leyendo cosas que él mismo escribió, obviamente revisando todos sus proyectos. Claro. Y en algún momento me di cuenta que el monólogo era demasiado académico y aburrido, y se salía de la parte teatral que a mí me gusta en el teatro, que es estar pues prensado en la silla diciendo qué sigue, qué sigue, qué sigue, y le hacía falta un poquito de acción. Entonces en ese tiempo conozco a Sebastián, un extraordinario escultor mexicano, nacido en Camargo, en Chihuahua, hace unos cuantos ayeres, un escultor verdaderamente prodigioso que tiene más de 270 piezas puestas alrededor del mundo. Es el autor del Caballito, el que está en Reforma, en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Es el autor de La Puerta de Monterrey. Es el autor de muchas obras magníficas. Claro. Y con él descubro una pieza que se llama Leonardo IV. Okay. Curiosamente lleva el mismo nombre y está dedicada también a Leonardo da Vinci. Esta pieza es un transformable. A lo largo de la obra de teatro yo voy transformando este cubo, que de pronto se convierte en una esfera, que de pronto se convierte en otras figuras geométricas extraordinarias, y me permite viajar de la Italia renacentista
de la Florencia y del Milán de finales de 1400, principios de 1500, al México contemporáneo, porque cuento la historia de Leonardo desde el día que nace hasta el día que muere, con eventuales momentos de la vida de un actor llamado Rodrigo que quiere montar un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Increíble, creo que lo resumiste de una manera muy, muy interesante. Y quiero saber, y esto es algo que siempre pregunto en mis entrevistas, A ver. ¿qué, o sea, suele pasar? Esto de un poco de actuación, como te venía platicando hace ratito, y es un poco complicado medio meterte en el personaje cuando son completamente ajenos a ti, o al contrario, si empatizas mucho con el personaje, pues hasta parece que son uno mismo, ¿no? Yo quisiera pensar que, como decía Oscar Wilde, Ajá. famosísimo escritor justamente también de teatro y de otras cosas, irlandés, extraordinario autor, Wilde decía que lo más difícil que había en el mundo era interpretarse a sí mismo. Definitivamente. Yo creo que es mucho más fácil poder entender un personaje cuando dista de ti. A mí me encantan los villanos, me encanta la maldad, Okay. me encanta ser el malo de la telenovela, el traidor, el hombre que dista mucho de mi persona, y me encanta poderme meter en los zapatos de otro que no soy. Y en este caso, en Leonardo, Hay muchas cosas que son distintas y muchas cosas que son afines. ¿y qué en lo particular dices, esto tiene Rodrigo y esto tiene Leonardo iguales? Bueno, la genialidad es algo que yo no tengo, ¿no? Okay. O sea, la genialidad de este Estaba monstruo... esperando que me dijeras que es algo que comparten. No, para nada, no. Sería muy presumido de mi parte, sería muy pagado de mí mismo. Pero la genialidad es algo en donde quizás muy pocos seres humanos nos podemos sentir identificados con Leonardo. Claro. Todo lo que él hizo, todo lo que diseñó, él puso las bases de la bicicleta, el avión, el submarino, el helicóptero. Entonces hay un montón de cosas que ahí yo no comparto la genialidad. Claro. La envidio, ¿no? De alguna manera, la aplaudo como foca. Pero donde sí creo que empatizo por completo es en el fracaso. Okay. Ahí es donde todos levantamos la mano. Todos hemos fracasado. Y de eso habla un poquito el monólogo. Me detengo en 3 momentos muy importantes de la vida de Leonardo en donde fracasó. Okay. El gran genio del Renacimiento también se cayó y también iba al baño como tú y como yo y como todos. Y también amó y rió y lloró. Y entonces estos 3 momentos están definidos con un caballo que iba a ser de 60 toneladas de bronce para Ludovico Sforza, que nunca se realizó. Okay. La última cena, que apenas a 20 años después de haberla terminado empezó a escamarse y a caerse de la pared. Ajá. De tal suerte que lo que vemos el día de hoy en esa iglesia en Santa María delle Grazie en Milán no existe. Es decir, no existía hace 500 años. Esta es una mera reproducción. Claro. Y la Mona Lisa. La Mona Lisa en el taller de Leonardo se hicieron 7 y una de esas 7 la terminó Salai, que fue el muchacho que lo acompañó durante toda su vida, y esa fue la que le dejó a Francisco I, que eventualmente llegó al Museo del Louvre, que es la que vemos el día de hoy. Pero en realidad no es la original. Sí, definitivamente. Entonces hay un montón de cosas en el fracaso que yo sí comparto, que yo digo, pues sí, esa parte de mi piel sí la entiende perfectamente. Claro. Y no el genio, y creo que es una obra digna para que todos los universitarios vayan y aprendan de forma divertida y amena, porque está llena de sentido del humor. Leonardo era un hombre muy inteligente y por lo tanto era un hombre que se reía. Claro. La risa no proviene de otro lugar más que de la inteligencia. Sí, definitivamente. Cuando decimos nosotros, el que ríe al último ríe mejor, nos estamos equivocando, porque el que ríe al último no entendió el chiste. De eso se trata de alguna manera Leonardo, y es un hombre que a mí me apasiona, y sobre todo cuando terminé de entender por qué estaba tan enamorado de Leonardo y de su vida, cuando descubro los diseños que tiene de escenografías, vestuarios y máscaras que hizo para el teatro en aquel entonces. Y entonces digo, ahí tengo otro punto en común. Hay un vínculo directo que me hermana con él desde hace 500 años. Oye, ¿y qué fue lo que un día te sacó de la cama y dijo, Leonardo? Son muchos años, pero a mí Leonardo me lo presenta mi padre cuando yo era muy chico, y me lo presentó justamente como un hombre que estaba preocupado por su entorno. Claro. Un hombre que quería que todo funcionara mejor, un hombre que era un pacifista, un hombre que trataba de arreglar las cosas y de darle el entendimiento necesario para que la vida fuera más fácil. Y este hombre me lo presenta mi padre como un hombre que también se equivocó, y me lo presenta de manera muy humana.
Más adelante yo me entero que, en efecto, pues, fue un genio y es considerado un genio, ¿no? El más grande genio que ha dado el Renacimiento, sin duda alguna. Uno de los más grandes genios del planeta. Pero antes de ser genio, fue una persona, un ser humano. Y eso es, para mí, eso es básico y fundamental. Y entendido desde ahí, yo empecé a tener gran admiración por Leonardo desde los 10, 11 años. Y no paré de estudiarlo hasta el día de hoy. No he parado. Qué increíble. Y te quiero hacer una pregunta que en lo personal, esto es una pregunta personal mía. Ah, bueno, está bien. Entonces todos los demás no escuchen. Fíjate que tengo este dilema donde siempre me han dicho el que mucho abarca poco aprieta. Leonardo era totalmente lo contrario. Totalmente, como mencionabas, era filósofo, arquitecto, diseñador, o sea... Pero es verdad que poco aprieta. Sí, poco apretó. ¿No? Claro. Abarcó mucho y apretó también mucho en algunas cosas, pero dejó muchas cosas inconclusas. ¿Y qué crees tú en lo particular que le faltó a Leonardo? Nada. Yo creo que tiempo. Definitivamente, concuerdo contigo. Le faltó tiempo. Él, en mi búsqueda y en mi interpretación de la vida de Leonardo, él lo que quería era encontrar la fórmula, si es que existiera, de la inmortalidad. Claro. Pero ser inmortal no a través de su obra, sino ser inmortal de a de veras. Sí, literal. Sí, un Highlander, sí, ¿no? Sí. No morir. Y entonces, evidentemente, pues eso no se puede. De cualquier manera vivió mucho para su época, vivió 67 años. Y en el teatro es donde yo encuentro de manera romántica la forma de mantenerlo vivo. Definitivamente. Y Leonardo entendió que a través de los espectáculos teatrales alcanzaba la inmortalidad. ¿Qué? Entonces, bueno, pues es un hombre que lo vio todo, que lo investigó todo, que fue curioso en todo, ¿no? Sus diseños y sus estudios de anatomía, de aves, de caballos, en fin, todo lo que hizo y todo lo que investigó, pues abarcarían más de una vida el día de hoy para cualquiera de nosotros. Y hay muchas cosas que no concluyó. De hecho, se le conocen muy pocas obras, porque no tienen más allá de 7, 8 cuadros. Pero los 7, 8 cuadros son considerados como maravillosos. Claro. Y ninguno concluido. O sea, son muy pocas las cosas que realmente Leonardo decía tan. En el monólogo yo tengo una frase que digo, bueno, yo no terminé la Mona Lisa porque las obras de arte no se terminan, se abandonan. Okay. Entonces hay que abandonarla y olvidarte de ella para seguir con otra cosa. E inmediatamente era un hombre que se distraía con mucha facilidad y cambiaba de una materia a otra inmediatamente. Podemos decir que ahora que está de moda el déficit de atención, Leonardo también tenía un poco de eso, ¿no? O mucha atención a muchas cosas, también. ¿no? Y era un polímata, sí. Él lo hizo todo, era absolutamente todólogo, ¿no? Todo, sí. Y la gente con la que tuvo contacto y con la que vivió, que también lo cuento en parte del monólogo, como por ejemplo su primer maestro que fue Verrocchio, pero también convivió en Florencia con ni más ni menos que con Miguel Ángel, con el cual tenía una rivalidad importante. Fue socio en un restaurante con Botticelli, tenían un restaurante, ¿no? Entre otras cosas también era chef. Tuvo pláticas muy importantes, evidentemente con los Medici y con Ludovico Sforza, pero también con Nicolás Maquiavelo. O sea, era un hombre que estaba metido en el ajo político también, es decir, también le interesaba la política y la filosofía y se dedicaba al arte y hacía inventos y, en fin, era un hombre que no paraba. Yo creo que dormía muy poco, hacía siestas muy pequeñas, como de 20 minutos cada 6 o 7 horas y seguía trabajando. Qué interesante, creo que hay mucho por aprenderle a Leonardo. Y estaría increíble, o sea, poder entender el 2% de todo lo que hizo, porque sería increíble todo lo que empezó, como dices, imagínate si lo hubiera terminado. No, hombre, no, es monumental la obra de Leonardo. Y aparte, algo que me sorprende mucho de Leonardo en lo particular es su habilidad de prepararse para el futuro, ¿no? O sea, cómo ver esta posibilidad de tener un elevador en el Renacimiento, ¿no? O sea, tener quizá un helicóptero cuando todavía ni siquiera estaba el motor de combustión interna, ¿no? Entonces, el estarte adelantando y pensando a un futuro mayor es increíble y esa parte, y me encantaría tener ese don que tenía él, ¿no? Un adelantado a su época, sin duda alguna. Cuando era muy joven, muy chiquillo, tendría como 17 años, quizás menos, fue el primero en empezar a pintar
cuadros y rostros de personas que no fueran hieráticas viendo hacia el frente, Ujú. sino empezó a dibujar los rostros volteados, Claro. ¿no? Girados. Laterales. Tenemos nosotros un músculo que tú conocerás muy bien. El esternocleidomastoideo. Muy bien, esternocleidomastoideo, que empieza en el esternón y termina en el mastoides, Ajá. agarrado el mastoides. Ujú. Él lo estudió durante mucho tiempo y le permitían tener cadáveres, cosa que estaba totalmente prohibido, Claro. ¿no? Era casi como hereje. Sí, sí, sí. Y los cadáveres se los daban en plena oscuridad. Y no podía tener ni una vela ni nada. Y entonces estudiaba los cadáveres, abría los cadáveres y los estudiaba con las manos. El tacto. Y a través del tacto memorizaba justamente las posiciones del músculo para poder luego pintarlo. Dios Entonces santo. era, imagínate, memorizar con los dedos, ¿no? Sí, ¿Cómo increíble. es que lo voy a pintar? Entonces de eso hay cualquier cantidad de anécdotas Claro. fantásticas que nos acercan a, en pleno siglo XXI, maravillarnos y admirar a un hombre Claro. que vivió hace más de 500 años. Me quiero regresar un poco al tema que mencionabas de Sebastián. Sí, ¿Cómo juega un papel importante en esta obra? bueno, teniendo tan impresionante obra, Leonardo, Ujú. me parecía que iba a ser muy egoísta presentar cierto tipo de cosas y no otras. Ok. ¿Por qué no todo? ¿Por qué no las caras que pinta de los grotescos de la corte? ¿Por qué no sus diseños de caballos? ¿Por qué no sus diseños de manos? ¿Por qué no sus etcétera, etcétera? Claro. Y cuando yo descubro esta pieza de Sebastián, Leonardo IV, que es un transformable y que va transformando el espacio topológico en distintas piezas y transforma literalmente el espacio, dije, claro, el teatro es un espacio en donde yo apelo a la imaginación del espectador. Claro. El espectador tiene que cerrar el círculo. Y entonces yo propongo la Florencia o el Milán de finales de 1400, pero también propongo el bautismo de Cristo, también propongo la Mona Lisa, a través de esta pieza en donde la gente ve lo que no existe, Ok. ve lo invisible. Como ya las conocemos, era muy egoísta presentar una y no otra, y ahorita con la pieza de Sebastián están todas reunidas en ese cubo. Ok. Toda la obra de Leonardo es ese cubo que se llama Leonardo IV. Y Excelente. entonces, Y es interactivo, tú interactúas con él por durante la obra. yo lo muevo. Ok, Yo solito muevo ese bicho hermosísimo. ok. Y la gente va viendo la transformación de los distintos espacios y de todo lo que voy platicando en el monólogo sobre la vida de Leonardo. Interesantísimo. La verdad es que yo también soy un poco medio fanático de Leonardo, no al grado de ti. O sea, creo que admiro mucho esa parte de curiosidad que tienes por el hecho de que Leonardo es interminable, ¿no? O sea, no podemos... Inabarcable. Ajá, Estoy de es acuerdo. increíble. Y bueno, en este caso me llama mucho la atención el hecho que mencionas que es un poco de comedia. Tú Sí. has hecho mucha comedia tanto en televisión como en cine Muchísima. y de hecho me encantan varios de tus personajes. Y ahora verlo en teatro contando una historia tan, pues, cultural, o sea, Es que la intelectual. cultura no tendría que estar peleada con la comedia. Claro, La diversión, uno cuando va a un museo tendría que ser ven, toca, aprende, juega, entretente, diviértete. No es esta cosa que antiguamente las abuelas decían, no vayas a hablar, no toques, esconde las manos. No, Claro. no, para nada. Me parece que justamente esta obra habla de un hombre que estaba interesado en en un curioso. divertirse, y finalmente la diversión hace que secretemos endorfinas y cosas que nos hacen bien al alma, Claro. y nos divierte, y a partir de la diversión es que uno empieza a entender de mejor manera, con la guardia abajo, Claro. no peleándote contra las fechas o los nombres, sino decir, ah, mira, ahí está, y era divertido igual que nosotros, pues sí, igual que nosotros, y que nos gusta pasarla bien, pues sí, también al hombre de la antigüedad le gustaba Sí, pasarla claro. bien. Y creo que es la mejor forma de poder pasar un mensaje, el que sea, a través del sentido del humor. Justamente ahora que me está tocando estar del otro lado del aula, ahora ya que me gradué, ahora estoy dando una clase, Ujú. me cuesta un poco el entender a mis maestros. Ahora me cuesta ese lado de convivir con los alumnos y decir, híjole, ¿cómo hago que te llegue el mensaje, no? Entonces creo que esto que estás mencionando acerca de la comedia, de la diversión, justamente en clase estábamos viendo los tipos de aprendizaje. Entonces, que era el auditivo, el visual y en este caso el kinestésico.
creo que esta obra literalmente tú le hiciste muy kinestésica al hecho de literalmente tocar el Leonardo 4, ¿no? Por supuesto, yo veo el teatro como yo lo hago, como a mí me gustaría verlo. Definitivamente. Como espectador, en una cosa que a mí me apasionara y dijera, lo que está haciendo ese mono allá arriba, yo quisiera hacerlo, ¿no? Yo quisiera tener ese entendimiento y ese juego y seducir al espectador a través de un espectáculo. Así debe ser. El teatro creo que es una relación de amor. Claro. Y no hay amor posible si no hay una seducción previa. Entonces, todo este juego tiene que ser así. El maestro es un agente que seduce al alumno para que le fascine lo que el maestro está dando. Para que diga, yo quiero ir a la clase de fulano de tal porque es padrísima, porque me siento bien, porque se me pasa rápido. Y creo que todos los ejemplos que puedas llegar a tener para tu clase que tengan sentido del humor, van a ser mucho mejor comprendidos para los alumnos. Definitivamente. Busca equipáralos con algo que pueda llegar a divertirse, porque la diversión es, como lo decía en un principio, entendimiento. Claro. Si entendiste, entonces te puedes divertir. Si no entiendes, no te puedes divertir. Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso de que el que ríe al último es porque no entendió el chiste, me vino mucho a la cabeza. Yo soy muy fanático de la serie de The Big Bang Theory. Entonces, todos estos genios que dicen sus chistes y la vecina bonita no entiende, dices, no. Es que, ¿qué dijo? ¿No? O sea, me insultó y ni me di cuenta, ¿no? Entonces, esta parte de aprender a través del humor es sumamente interesante y creo, no he visto la obra y me muero por verla y justamente estamos regalando boletos para que nos escriban aquí a mañana a las 8 vas a ir. Claro que voy a ir. A las 8 de la noche en el Auditorio San Pedro, que es un auditorio fantástico y maravilloso, es un teatro divino el que tienen aquí en Monterrey, lo aplaudo de pie, y mañana a las 8 se presenta Leonardo, así es que corran, vayan por los boletos. Y estamos regalando boletos, tenemos boletos para regalarles, entonces nos pueden escribir aquí a Radio Dem, entonces también aquí para que vayan a verte y vayan a aprender con este humor. Por supuesto, y aparte en cualquiera de las disciplinas que estén estudiando. Claro. Todas, en alguna de ellas, Leonardo tiene algo que ver. Definitivamente, creo que es algo, te platicaba mucho que mi suegro es muy fanático del teatro y mi suegro es arquitecto. Que, o sea, Leonardo da para dar y para repartir en el tema de la arquitectura, ¿no? Si a tu suegro le gusta la arquitectura y le gusta Leonardo y le gusta el teatro, pues lo que tienen que hacer mañana es estar en el teatro viendo. Ahí vamos a estar, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, creo que vamos cerrando un poco el círculo. Así como el caso de Leonardo 4 que se va modificando. En este momento quiero como una pequeña reflexión acerca de Leonardo para que se motiven para ver la obra mañana. ¿Qué nos puedes contar? Leonardo era un hombre que antes de ser un genio, sin duda fue un ser que estaba preocupado. Ve de qué tamaño era su sentido del humor. Porque no es un chiste de pastelazo. No es alguien que se resbaló en la calle. Es un hombre que a través del pensamiento tiene una reflexión y bajo este sentido puede llegar a ser. En algún momento Milán está peleado contra Florencia en los reinos de finales de 1400. Y entonces Florencia decide, Leonardo que estaba viviendo en Florencia, desviar el Arno. El Arno es el río que pasa en Florencia, hay un puente muy hermoso y muy famoso que se llama el Ponte Vecchio. El río que pasa por debajo, justamente en las orillas de Florencia, es el Arno. Si nosotros desviamos el cauce del río, cosa que no es fácil porque es un río navegable, dejamos sin agua a Milán. Y entonces, pues ganamos la guerra, ¿no? Si se quedan sin agua, pues ganamos. Y entonces empieza la desviación del río, empiezan a hacer un dique gigantesco. Y pues es difícil desviar un río el día de hoy, imagínate hace 500 años. Claro. Y a punto están de terminar la desviación cuando cae una lluvia gigantesca y se inunda toda Florencia. El Arno se desborda y queda bajo el agua Florencia. Y entonces Leonardo dice, bueno pues, ya ven, gracias a mí, ya no les interesa Florencia a los milaneses, ¿no? Ya no la quieren, pues está bajo el agua. Una vez más los rescaté, ¿no? Una vez más los salvé. Y creo que era un hombre que tenía estas puntadas geniales. Claro. Y que aprovechaba justamente del fracaso, pues un éxito. Hacer de un fracaso algo que eventualmente pudiera llegar a servirle a él y a todos. Entonces,
Yo cuento varias anécdotas a lo largo del monólogo. Es un monólogo muy divertido, es un bululú en donde un actor interpreta muchos personajes. Ok. Porque no solamente soy Leonardo, soy Rodrigo, pero también soy Sebastián, pero también soy Berroquio, pero también soy etcétera. Entonces, Ok. dense una vuelta. Creo que es un ejercicio divertido, interesante para los que les gustan las humanidades, para los que les gustan las ciencias, en fin, creo que es una obra digna de verse y lo van a pasar muy bien. Excelente. Entonces mañana jueves a las 8 de la noche. Es correcto. Mañana en el Auditorio San Pedro. Si llegan a reprogramar esta entrevista, sería hoy a las 8 en el Auditorio San Pedro. Excelente. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Te lo agradezco mucho. Fue un placer escucharte hablar de Leonardo por toda esta pasión que le metes. Y justamente antes de grabar te estaba comentando que qué hermoso poderte dedicar a lo que más te gusta, Sí. ese lleno de pasión, es admirable de tu parte, entonces te lo agradezco mucho. Y me considero un hombre profundamente afortunado. Definitivamente, te lo agradezco mucho y a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Dem, igualmente, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos muy pronto aquí en Radio Dem, venga. Yeah.